Aleluya. Bendito es Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios. Vamos a compartir este mensaje en este día que hemos puesto por título: Su propósito es maravilloso. Vamos a hablar del propósito de Dios que tiene con nosotros, con nuestras vidas. Nos daremos cuenta cuán maravilloso, grandioso es para ti, para mí, para cada persona. La palabra dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y quiero invitarles a leer una porción en el libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29, versículos 10 y 11. Dice la palabra: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Paremos allí. Vemos en este versículo 10 que dice el Señor: cuando se hayan cumplido 70 años de castigo, toda una generación castigada. Pero Dios dice: yo tengo buenas intenciones para ustedes, para el remanente, para los que van a quedar. Tengo buenos pensamientos para ustedes. Quiero hacerles algo bueno a ustedes. Y hermanos queridos, en esta porción que hemos leído, el pueblo que le está recibiendo acaba de pasar una gran crisis. Una crisis terrible, porque Dios castigó la maldad de su pueblo y permitió que ese pueblo fuera llevado cautivo a una nación extraña, una nación extranjera, por causa de su pecado y su desobediencia. Ellos fueron cautivos. Y dice la palabra que será después de 70 años, no de 5 días o 5 meses. Un castigo muy grande le tocó a este pueblo. Pero Dios en su fidelidad no abandona a este pueblo. No abandona los planes que tiene para él. Hay algo maravilloso en la mente del Señor. Aún teniendo que castigarlos, todavía sigue pensando cosas buenas para este pueblo. Dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien, de paz. Eso es lo que tiene el Señor. Dice el versículo 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por muchos años Dios mandaba a los profetas a que le hablara a su pueblo y ellos no querían escuchar. Por muchos años Dios estuvo detrás de ellos para que cambiaran su manera de vivir. Ellos no querían cambiar. Llegó el momento donde ya no había más que hacer y Dios tuvo que actuar en justicia y con su ira castigar a ese pueblo que se había rebelado. Pero Dios dice: después del castigo, entonces ustedes me van a buscar con todo su corazón. Ustedes van a venir a mí y yo me voy a dejar hallar por ustedes. Es algo maravilloso, porque nosotros muchas veces hemos pasado por momentos tan difíciles en la vida. Lógico, nunca se comparará con lo que pasó este pueblo en 70 años de cautiverio, después de ver destruida su ciudad y muertos tantas personas que estaban conviviendo con ellos. Dios quiere traer una palabra de aliento en medio de tiempos tan difíciles que ellos están padeciendo. Y Dios les dice a ellos: llegará el momento en que ustedes me van a buscar. Y Dios estuvo buscándoles a ellos y ellos querían alejarse de Dios cada día más.
Pero ahora Dios dice, cuando ustedes me vayan a buscar, yo no me voy a alejar, yo voy a acercarme a ustedes. Yo voy a permitir que ustedes lleguen a mi presencia. Es maravilloso el plan de Dios, maravilloso el Señor en su piedad, su misericordia. Vaya por favor al libro de Efesios, capítulo 3. Veamos algo que nos dice ahora el apóstol Pablo a nosotros. Efesios 3, versículos 14 al 16. El apóstol Pablo, que tiene una revelación tan profunda de la gracia de Dios, él explica algo que para nosotros ha de ser también muy maravilloso el saberlo, porque en muchas oportunidades hemos estado como aquel pueblo de Israel estuvo, en desobediencia. Dios le mandaba mensajes, no querían escuchar al mensajero. Dios les llamaba a que cambiaran su manera de vivir, no querían cambiar. Muchas veces nosotros nos identificamos con lo que vivió el pueblo de Israel en su tiempo de rebeldía. Y ahora Pablo nos dice, voy a leer Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Paremos allí. Dios nos dice por medio de Pablo que es una oración que está delante de Él, que nosotros podamos ser fortalecidos espiritualmente hablando, por causa de lo que Jesucristo ha logrado. Fortalecidos. Aquel pueblo, cuando Jeremías le estaba hablando, estaba muy débil, estaba muy adolorido, muy sufrido. Había terminado de pasar sobre ellos la ira de Dios. La destrucción llegó a ellos. Y Dios mandaba por medio de Jeremías una palabra de aliento. Les decía en el capítulo que leíamos, que no leímos esos versículos, Él les decía, a la ciudad donde ustedes vayan, sigan procreando, no se disminuyan. A la ciudad que ustedes van a ir cautivos, oren por ellos, para que haya paz en esa ciudad. Pero estén pendientes de lo que yo voy a hacer algún día con ustedes. Y ahora Pablo nos dice a nosotros que aún en medio de situaciones duras, Él ora que haya fuerza espiritual en nosotros, que podamos ver la vida diferente, que podamos tener esperanza de algún cambio que viene de parte de Dios. Es una oración que está también delante del trono para ti y para mí. Y dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Paremos allí. Es tremendo. Cuando nosotros podamos tener a Cristo habitando en nuestros corazones, cuando nosotros podemos tener al Espíritu de Cristo morando en nosotros, cuando nosotros profundizamos en el amor de Cristo, que dice la palabra excede a todo conocimiento, entonces tendremos la plenitud de Dios con nosotros. Hay algo que Dios nos da en el versículo 19, repito, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es tan importante conocer a Cristo, su amor, qué hizo por ti, por nosotros, qué hizo por la humanidad, para poder Pablo expresar de esta manera esos pensamientos. Cuando tú logras conocer el amor de Cristo,
su anchura, su longitud, su altura, entonces tú vas a entender el amor de Dios y vas a comprender, tener la plenitud de Dios. Dios será alguien más que una historia, que alguien lejano. Vas a conocer a Dios personalmente. Vas a vivir una experiencia con Dios como nunca la has vivido cuando comprendas el amor de Cristo. ¿Qué significa lo que Cristo hizo? Vaya al capítulo 2, un poquito atrás, el versículo 1. Dice la palabra, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Me detengo allí. Primero vemos es que Cristo Jesús nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Muchos dirían, no, yo no estaba muerto, he estado viviendo siempre. Delante de Dios estabas muerto. ¿Por qué? Porque estabas en delitos y pecados. No había vida en ti. Pero Cristo Jesús te ha dado vida, vida eterna, vida abundante, cuando estabas muerto en delito y pecado. En otras palabras, cuando eras enemigo, enemiga de Dios, Cristo vino a darte vida. Cristo vino a hacer las paces entre tú y Dios. Cuando estabas muerto, muerta, repito, recibiste vida. Una persona que ha estado, digamos, en el hospital desahuciada, que le queden días de vida en esta tierra según los médicos, y alguien venga a orar por esa persona, y esa persona entonces reciba sanidad de parte de Dios, y comience ahora a vivir una vida normal, y pasen años tras años, y esa persona sigue viviendo, puedes recordar aquel día cuando recibió por causa de esa oración vida, y puede agradecerle a Dios la oportunidad nueva que le ha dado, porque dice, hubiera estado muerto para este tiempo, pero estoy viviendo y Dios me está mostrando su gracia y su poder. Lo mismo nosotros, si nos diéramos cuenta que toda persona que hace pecado es esclava del pecado y está muerta delante de Dios, quiere decir que Dios con esa persona no tiene nada en común por causa del pecado. Pero Cristo Jesús viene a nosotros y quita ese pecado, quita la muerte y nos da vida. Y cuando sabemos eso, podemos comprender que es por amor que Dios lo está haciendo. Dice el versículo 2, en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muchos de nosotros en el tiempo pasado estuvimos, como dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu que opera, que manipula, que engaña a todos aquellos hijos de desobediencia, a todos aquellos que viven ofendiendo a Dios, que viven en pecados, en delitos. Dice, también ustedes anduvieron así un tiempo, obedeciendo ese espíritu. Dice el verso 5, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Repito en el versículo cuando nos habla de que nosotros alguna vez vivimos también según nuestra carne quería, según las cosas nos parecían mejor. Y dice la Biblia, y éramos también hijos de ira, igual que aquellos. Si pudiéramos reconocer que el vivir en pecado, que el vivir ofendiendo a Dios, cometiendo transgresión tras transgresión a la ley moral de Dios, si nosotros reconocemos que el estilo de vida que llevábamos nos conducía a una muerte eterna, y nos damos cuenta ahora que por medio de Cristo Jesús
nos quitó esa ira que venía sobre nosotros. Éramos hijos de ira, igual que los demás. Pero algo pasó, que ya Dios no nos mira así. Ya no tiene ira sobre nosotros. Es como aquel pueblo cuando Jeremías le hablaba. Sucedió después de los 70 años que Dios se manifestó a ellos y los atrajo de nuevo y los edificó de nuevo. Nosotros que hemos vivido en tiempos pasados alejados de Dios, nos damos cuenta que por causa de Cristo, manifestando su amor por ti y por mí, ha quitado la ira que venía sobre nosotros. La mandó lejos. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, por ese gran amor con que nos amó, rico en misericordia, nos dio vida con Cristo. ¿Recuerda la oración de Pablo que leíamos en el capítulo siguiente? Lo leíamos de primero. Que él oraba que pudiéramos conocer la anchura, la altura, la grandeza del amor de Cristo, para que pudiéramos tener la plenitud de Dios. Aquí nos está explicando, nosotros estábamos muertos, Dios mostró su misericordia, pero mostró su misericordia por medio de la justicia hecha a Cristo, el sacrificio que Jesucristo dio de su propia vida para ganar nuestras vidas. Dice la palabra, por causa de Cristo, nosotros hemos tenido ahora vida y fue quitada esta muerte y por gracia hemos sido salvados. Fue un plan de Dios, proviene de Dios el método de cómo nosotros hemos recibido esta salvación tan maravillosa, su gracia. Nadie le dijo a Dios cómo tenía que hacerlo. Él mismo dice, le voy a amar y le voy a salvar. Y ha venido para ti y para mí con esta gracia maravillosa. Aleluya. Aleluya. Bendito es Dios. Por favor, medita esto. Hace un tiempo, según el estándar de Dios, según Dios te miraba un cadáver. Vino Cristo a tu vida y Dios impartió vida a ese cadáver y ahora Dios te mira como alguien viviendo con una vida que no termina en su tiempo terrenal, sino que continuará por toda una eternidad. Cuando eras enemigo, enemiga de Dios, Cristo Jesús vino a la tierra para morir en tu lugar, para poder entonces darte su vida ya ganada por Él y tú puedas ahora vivir por amor, porque Dios lo ha hecho solo por amor a ti, por pura gracia lo ha hecho. Dice el versículo 6, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Escucha bien, la Biblia dice que no solamente te ha dado vida, sino que te ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. La palabra habla de que hay una lucha espiritual terrible, una guerra espiritual violenta sobre la humanidad. Muchas almas, millones y millones de personas son presa de esta batalla. La palabra dice que hay un cuerpo en la tierra conformado por multitud de personas, se llama el cuerpo de Cristo, los cristianos que están sentados junto con Cristo. En otras palabras, Cristo está a la diestra del Padre. Cristo ejecuta la voluntad del Padre por medio de su iglesia que está en la tierra. Y nosotros tenemos acceso al poder de Dios que nos delega al cuerpo de Cristo en la tierra
para poder deshacer las obras del enemigo, para poder conquistar lo que Dios quiere que conquistemos, para poder actuar a favor de las almas. ¿Por qué? Porque estamos sentados, dice este versículo 6, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando tú oras a Dios, cuando algo está aconteciendo que en tu vida es pesado, es duro, la Biblia dice que tú tienes acceso al trono de la gracia. Tú puedes venir confiadamente delante del Dios del universo y presentarle tu situación, y Él te va a dar audiencia, Él te va a escuchar, y no solamente te va a escuchar, Jesucristo está a su diestra y es el abogado que va a interceder por ti en tu situación, y el Padre te va a dar entonces las llaves, te va a abrir el camino, te va a dar a ti la autoridad para que actúes. Y por causa de que tú estás compartiendo en el reinado, tú tienes esa autoridad y ahora te diriges en el mundo natural y haces lo que tienes que hacer. Y por eso la Biblia dice, y la victoria es tuya, porque Cristo está contigo. Él te da la victoria. Recuerda esto, tú también, si estás bien con Dios, estás sentado en lugares celestiales. Hay algo maravilloso que Dios te da en tu cuerpo humano. Sin esperar ser glorificado, todavía puedes experimentar los poderes que Dios da a los seres humanos. ¿Por qué? Porque está sentado en autoridad. Dice el versículo 7, voy a leer hasta el 10, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me detengo allí. Nosotros que recibimos esta gracia maravillosa de la salvación, no es por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Él fue que abrió el camino, Él fue que obtuvo lo que nosotros necesitábamos, el veredicto de Dios el Padre para declararnos justos delante de Él, por pura gracia. Pero dice, para que hagamos obras buenas que el Padre preparó para nosotros. Escucha muy bien, toda persona que recibe la gracia de Dios es para que haga algo bueno a favor del reino de Dios. Toda persona. Repito el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Más adelante voy a profundizar un poquito en ese tema, pero ahora voy a ir al verso 18. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, hablando de judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Repito el versículo, por medio de Cristo, nosotros tenemos entrada por medio del Espíritu Santo al Padre. El Espíritu Santo está en la tierra, mora en cada creyente, cada persona que ha recibido la gracia y ha entregado su vida al señorío de Jesucristo, recibe al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en esa persona, y esa persona se vuelve un templo de Dios mismo, de su Espíritu. Y como Él vive en nosotros, nosotros ahora tenemos acceso al Padre por ese Espíritu que mora en nosotros, por causa de Cristo. Reconoce esto. Tú tienes acceso a Dios por causa del Espíritu de Dios que mora en ti y por la justicia de Cristo. Tú tienes acceso a Dios Todopoderoso. Y dice el verso siguiente, el 19, así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando la Biblia habla de que es necesario que conozcamos las grandezas del amor de Cristo, es llevar a un pecador, a una persona que vivía apartada de Dios, llevarla de esa condición de perdición a un estado de gloria donde ya no es más enemiga de Dios, sino que ahora es conciudadano de los santos, es miembro de la familia de Dios. Dios toma al pecador y lo transforma en un santo o una santa para Él, en una persona apartada de pecado, apartada de maldad, y le hace ciudadana del cielo a esa persona. Todo por causa del amor de Cristo. Dios nos ama de tal manera, su plan es tan maravilloso, su propósito es tan grandioso, que nos revela cuánto nos ama y dice que nosotros somos para Él. ¿Qué criterio ahora tiene de nosotros el Señor? Todo por causa del amor de Cristo. Reconoce esto. Cristo te ama tanto que dio su vida para que tú pudieras vivir. No solo vivir en esta tierra, sino para que seas ciudadano del cielo, ciudadana del cielo. Para que seas coheredero, coheredera con los santos que están en el cielo. Hay algo maravilloso, fue transformada tu vida por causa de Cristo Jesús, dice la palabra. Todo por amor, no porque nosotros nos merecemos, no porque nos ganamos ese favor, no es por obra, no se llega con obras, es por pura gracia, es porque Él dijo, yo vengo a ti, yo te voy a mostrar mi gracia, ahora quiero de ti que me obedezcas, quiero de ti que vivas como quiero que vivas. Recuerda, para hacer el paralelo con el libro de Jeremías, lo que leíamos, vino el castigo, Dios castigó tremendamente a este pueblo y Dios le hablaba palabras de esperanza. Llegó el momento cuando esas palabras se volvieron una realidad y aquel pueblo volvió entonces a su tierra y Dios le había dicho, me van a buscar y me van a encontrar. Y me van a buscar con todo el corazón. Pasa para nosotros también. El Señor nos ha sacado de las tinieblas, nos ha traído ahora al reino de la luz admirable, a su reino, pero ahora nos dice, olvídate de las tinieblas, ahora me vas a buscar y me vas a hallar. Ahora vas a venir a mí en confianza y ahora me vas a obedecer para buenas obras que Dios preparó de antemano. Vaya por favor al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Habíamos leído anteriormente una oración de Pablo que él decía, doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé a ustedes esa fortaleza espiritual y conozcan el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y vemos ahora a Pablo orando también a Dios por los creyentes, pero en otros términos. Él está orando, dice, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El creyente tiene que avanzar en el conocimiento de Dios, pero necesitamos sabiduría, necesitamos poder discernir correctamente la palabra. Y hay una oración delante del trono de Dios para que tú y yo podamos tener esa sabiduría que viene de lo alto. Para que podamos tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Si una persona no conoce la voluntad de Dios, va a fallar muchas veces.
Pero si una persona conoce la voluntad de Dios y la hace, va a ver la gloria de Dios siempre en su vida. Y la oración es: Padre, muéstrales tu voluntad. La Biblia dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros escudriña la mente del Padre y nos revela su voluntad. Si tú tienes al Espíritu de Dios, tú puedes pedirle a Dios que te muestre su voluntad y el Espíritu Santo te lo va a revelar para que la cumplas, para que la hagas. Dice aquí el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vivir una vida agradable a Dios, tenemos que conocer cuál es su voluntad, hacerla y vivir así, de una vida digna, como es digno del Señor. Haciéndole cada día mejor, recuérdalo. Tienes que vivir de manera digna de hijo, de hija del Señor, agradándole. Un buen hijo, una buena hija procura agradar a los padres, porque es buena hija, es buen hijo. Dice, nosotros también procuremos agradar a Dios. Antes vivíamos deshonrándole cuando estábamos en el mundo, pero ahora que estamos vivos por causa de Cristo que nos ha dado esta vida, ahora no vamos a vivir más para desobedecer, no vamos a vivir más para desagradar a Dios, sino al contrario, debemos proponernos vivir para agradarle a Él, tomar decisiones que vayan acorde a la voluntad de Dios. Eso espera el Señor, que conozcamos más y más su voluntad, la cual es perfecta, es buena, es agradable. Vaya por favor al libro de Juan, Evangelio de Juan. Cristo Jesús nos explica a nosotros, capítulo 13, una clave maravillosa de cómo podemos dar el fruto que Dios espera que demos. Cuando estábamos apartados de Dios, cuando vivíamos en aquel mundo de tinieblas, normalmente hay rencor, pleitos, contiendas, iras, disensiones, problemas, chismes, murmuraciones, cuántas cosas no hay afuera. Pero cuando nacemos de nuevo por el Espíritu, cuando venimos ahora a los caminos del Señor, el Señor quiere que vivamos diferentes. Espera de nosotros que vivamos ahora el estilo de vida del reino de los cielos. Es un estilo de vida diferente al que se vive en la tierra. En la tierra todo el mundo se está cuidando del otro. Personas viven pisando al de más abajo para tratar de subir un escalón más. Pero Dios dice, así no es. Jesús explica, Juan 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tremendo. Dios quiere ahora que los que hemos sido redimidos por Dios nos amemos los unos a los otros. Nosotros los hermanos, que nos amemos. Y en esto conocerán los demás que somos discípulos de Cristo, si nos amamos los unos a los otros. Nos preguntamos, ¿cuánto amamos a los que están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo de la iglesia? ¿Cuánto nos amamos? Muchos dirían, uy, ni nos conocemos todavía. ¿Por qué no tratamos de conocernos mejor? ¿Por qué no buscamos maneras para acercarnos los unos a los otros? De manera que podamos conocernos
y amarnos. Podamos ser amigos por causa de Cristo, que nos ha dado salvación a todos, por causa de que somos ahora hijos del mismo Padre, por causa de que Dios nos pide que nos amemos para que los demás sepan que somos de Cristo. Podemos imaginarnos llenos de este amor que Dios nos da por causa de su Espíritu que fue derramado en nuestros corazones y dándonos ese amor maravilloso el uno al otro. Permita Dios que lo logremos, que como iglesia podamos todos amarnos, podamos todos ayudarnos. La Biblia dice que debemos soportarnos, perdonándonos unos a los otros si hubiera ofensas, todo por causa de amor, de que nos amamos. Dos personas que se aman no quiere decir que nunca van a tener diferencias. Lo que quiere decir es que por causa de que se aman, no van a permitir que las diferencias los dividan y van a hacer lo posible para arreglar las cosas, para seguirse mostrando el amor. Eso quiere el Señor que hagamos, que por causa de amor verdadero, si hubiere algo que no esté bien, nos acercamos en amor a poner orden en todo. Eso quiere Dios, que nos amemos como Cristo nos ha amado, no de cualquier manera. Cristo nos amó de manera tal que aún siendo enemigos, murió por nosotros. Y es diciéndonos, si tú crees que esa persona es tu enemiga, estás pensando mal, porque esa persona es tu hermana. El enemigo es Satanás, él es el adversario. No tienes lucha contra sangre y carne, tienes lucha contra espíritus inmundos, tienes lucha contra entes de las tinieblas, pero entre nosotros no debe haber luchas, debe haber armonía, debe haber amor genuino. Jesús lo dijo, ámense, y no lo dio como sugerencia, no dijo, creo que sería bueno, no fue así. Él dijo, les doy una orden, les doy un mandamiento, ámense como yo los he amado a ustedes. Voy a saltar al capítulo 15, versículo 8. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Escucha bien. Jesús dijo que en esto es glorificado el Padre, en que llevemos, ¿qué cantidad de fruto? Mucho fruto y seamos sus discípulos. Y ahora les voy a hablar de algo que tiene que ver con Jesucristo mismo por causa de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto fruto ha dado el Señor? Pregúntese. Cristo Jesús vino como hombre a la tierra, vivió la vida que vivió perfectamente y luego entregó su vida. Él vino e hizo una gran labor en la tierra, ¿sí o no? ¿Cuánto fruto ha dado el Señor? Incontables, millones y millones de almas han sido salvas del fuego eterno por causa de lo que Él hizo. Los frutos que el Señor sigue dando cada día son incontables. Pero Él nos dice a nosotros, ¿sabe? Mi Padre se complace cuando hay mucho fruto. Y ustedes son mis discípulos. Y Dios quiere que también demos mucho fruto. Yo pensaba en esta mañana, tenía en la mesa, por casualidad, una semillita de tamarindo, ¿recuerda? Y estaba mirando esa semillita mientras desayunaba y te hago la pregunta, ¿cuántas matas, árboles de tamarindo puede salir de una semillita? En el transcurso de 300 años, por ejemplo, si cada semillita que dé la mata de tamarindo la siembran, ¿cuánto hay? Impresionante. Y sabes, Dios me mostraba, eso mismo es el Evangelio. Una sola persona
tiene la semilla divina de Dios, de la palabra verdadera, la cual comienza a sembrarla, a sembrarla, a sembrarla, a sembrarla, a sembrarla. Y cada vez que la siembras en alguien, ese también comienza a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Y la primera que empezó a sembrar, cuando se da cuenta, está lleno de fruto, porque los demás también están dando fruto. Y es el deseo de Dios, que cada hijo de Él dé mucho fruto. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Si Cristo supo cómo dar mucho fruto y nos enseña, Él quiere que demos mucho fruto. Por eso si una persona se siente tan cómoda con una vida, digamos, que se va en vanidad, pasan los días, vienen los días y nada para el reino de Dios, nada que pueda quedarse. Dios te está hoy diciendo, levántate, anímate, mira lo que estás haciendo con tu vida, no la desperdicies. Es tan valioso el tiempo. Cada uno tiene un tiempo limitado, pero es un tiempo dado por Dios. ¿Cómo lo usamos? ¿Para qué sirve ese tiempo que Dios nos da? Voy a saltar al versículo 16 de Juan 15. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús mismo nos dice, les decía a sus discípulos y nos dice a nosotros, les he puesto a ustedes para que vayan y lleven mucho fruto, porque el Padre es glorificado cuando hay mucho fruto. Y Jesús dice, ustedes están llamados a dar mucho fruto. Esas buenas obras que el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, son frutos espirituales que primero que todo comienzan a producirse cuando hay amor entre los hermanos. Amor verdadero, genuino, no hipocresía, no peleándonos tratando de castigar o golpear o destruir a nadie, sino tratando de ayudarnos los unos a los otros. Déjenme decirles algo, y doy gloria a Dios por esta iglesia, es bendita esta iglesia. Cuando vemos el amor, que yo sé que estamos creciendo en el amor, pero podemos sentir el amor entre muchas personas que se saludan. Usted luego sale, no sabe quién es quizás esa vida todavía, dónde vive, de qué sufre, cuáles son sus problemas, de dónde viene. No sabemos mucho, pero una cosa sabemos, el amor que Él tiene yo lo tengo, el espíritu que Él tiene yo lo tengo, el Padre que Él tiene es mi mismo Padre y somos una misma familia y nos vamos comprometiendo a amarnos cada día más. ¡Aleluya! Crezcamos, hermanos, crezcamos en el amor. Gloria a Dios por aquellos que ya están en alguna célula, en algún grupo que se reúnen periódicamente a estudiar la palabra, a orar los unos por los otros, a compartirse testimonios, a conocerse mejor, a amarse más. ¡Qué bueno es! Y aquellos que todavía no están, aprovecha esa oportunidad. No todas las iglesias tienen grupos de hogar, pero Dios quiso que aquí hubieran. ¿Para qué? Para que haya más cercanía entre los hermanos. Entonces, amémonos, porque daremos mucho fruto si hay verdadero amor. Los que todavía no conocen del Señor nos mirarán. Uy, esta gente se aman de verdad. ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Por qué no son diferentes a otros que se llaman cristianos y viven peleándose? Ellos no dan buen testimonio, pero ustedes están dando algo que vale la pena seguir. Eso quiere el Señor, que los demás vean que por amor, por causa de que nos amamos, somos sus discípulos. Voy al capítulo 17 de Juan, verso 18. Jesús dijo, orándole Él al Padre, como tú me enviaste al mundo, así
yo los he enviado al mundo. Hermanos queridos, el Padre envió a su Hijo y lo llenó de su Espíritu. Y su Hijo estaba haciendo las obras del Padre porque su Espíritu estaba en él. Él dijo que si él echa fuera demonios, lo hace con el dedo de Dios, que es el Espíritu de Dios. La autoridad de Dios estaba en el Hijo por ser Hijo, pero también por ser un ser humano obediente siempre al Padre, en comunión perfecta con su Espíritu. Y Jesús dice aquí, así como tú me enviaste, yo los he enviado a ellos. Todos los que están en Cristo tienen el Espíritu de Cristo, tienen el Espíritu de Dios, tienen el Espíritu Santo. Estamos sentados junto con Jesucristo, dice la palabra, lo leíamos anteriormente. Estamos en un nivel de autoridad espiritual. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y Él dice, así como me mandaste, yo los he enviado. Así como yo pude dar mucho fruto por causa de que el Espíritu estaba en mí siempre, así ellos tienen el Espíritu y pueden dar mucho fruto también. Pero hay algo, ¿por qué muchos no podemos lograr dar el fruto que Dios espera? Recordemos, lo más clave es el amor. Si no nos amamos, hay problemas allí. Algo que hay que solucionar porque puede invalidar todo trabajo que hagamos para el Señor. Puede volvernos inútiles al servicio del Señor. Pero si hay amor, dice el amor cubrirá multitud de faltas. Si hay amor, tú amas a la persona y no miras tanto la falta, más bien miras la persona que necesita de ti. Necesita ayuda, colaboración, comprensión. Todos necesitamos que nos comprendan. Todos necesitamos que nos amen, que nos reciban como somos. Y debemos ir creciendo, debemos ir aprendiendo más. Pero recuerda esto, tú y yo hemos sido enviados como Cristo vino a la tierra, con su Espíritu, con su respaldo, con su autoridad. Dice el verso 19, leo hasta el 21, Jesús dijo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Paremos allí. Hemos leído, verso 19, Jesús dijo, por ellos yo me santifico. Si nosotros no nos santificamos, quiere decir, si no nos apartamos del mundo, si no nos ponemos a un lado de lo que es pecado, maldad, injusticia, de esa vida que ofende a Dios, que tantas personas la viven, entonces ¿cómo vamos a alcanzarlos a ellos? Jesús se santificó, Jesús vivió una vida santa, apartada de toda maldad. Es un requisito para nosotros también. Tenemos que apartarnos de la maldad, de la injusticia. Tenemos que, como dice aquí, la otra clave es unirnos. Así como el Padre y el Hijo son uno, nosotros también unámonos con ellos, seamos uno, para que entonces los demás vean que somos discípulos de Cristo. La unidad hace la fuerza. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Tenemos que ser fuertes. El diablo quiere dividir, porque cuando divide es fácil romper. Y Dios quiere que nos unamos. No solamente que nos unamos nosotros, pero que nos unamos con Él. Porque si Él está en nosotros y con nosotros y por nosotros, nadie puede contra nosotros. Unámonos. Jesús dijo que sean uno, Padre. Y fue una oración. El apóstol Pablo, hemos leído 2 oraciones que hacía. Que fuéramos llenos
del conocimiento de Dios, llenos del conocimiento del amor de Cristo, que seamos llenos del Espíritu, del poder interior. Y Jesús oraba: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que sean uno, Padre. Y sabes, el Padre siempre quiere complacer la petición del Hijo. ¿Qué crees que quiere hacer el Padre con nosotros? Unirnos. Si Dios tiene la voluntad de que seamos uno, ¿por qué no lo somos? Porque nosotros muchas veces no tenemos ese deseo de unirnos a los demás. Muchas veces hay personas que se consideran más grandes, más importantes, de clase social por allá, y no se va a juntar con aquellos. Dios dice: no sean así. Ustedes son todos ciudadanos del mismo reino. Son todos hijos del mismo Padre. Todos tienen el mismo espíritu. Aleluya. No seamos nosotros provocando divisiones. Busquemos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, dice la palabra. Busquemos unirnos. Si hay alguien que se ha alejado de ti, por favor acércatele a esa persona. ¿Por qué te alejaste? Te va a decir: no ha pasado nada, es que estoy muy ocupado. Tal vez sí. Qué bueno que no hay nada entonces. Acerquémonos de nuevo. Y si te dice: no, sabe una cosa, es que realmente me ofendiste. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? No me di cuenta. Sí, hablemos, pero hablemos con buen deseo. Hablemos con el anhelo de volver a arreglar las cosas, de hacer las paces, de que haya armonía. Aleluya. Hablemos. Piensa si hay alguien que hace mucho que no ves, o que no llamas, o no te llaman. ¿Se olvidó de ti? ¿Se murió? ¿Está enferma la persona? No, algo pasó entonces. Búscale. Porque si le buscas, no eres tú, es el Espíritu que está en ti, que te está llevando a buscar esa unidad en el Espíritu. Y muéstrale amor. No vayas ahora con una actitud de a ver quién gana, a ver quién es que tiene la verdad, yo te voy a demostrar quién soy. Así no vas a conseguir nada. Ve con una actitud sumisa, humilde. Quizás fallaste. ¿Cuántas veces hablamos algo que personas interpretan diferente a lo que queríamos decir y se ofenden? Y a veces ni cuenta nos damos. A veces una mirada, digamos, alguien está así, te hace así, pero tú no lo viste, miraste, uy, no me quiso saludar, perdóname, no le vi. Entonces, seamos sensibles y busquemos a la persona. No asumamos que no me quiere de una, sino porque no me quiere si nos amamos. Así es que vamos a arreglar toda situación. Voy a terminar con el Salmo 133. Acompáñeme allí, por favor. Salmo 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Escucha bien, Dios dice en su palabra que es bueno, que es delicioso. Hay un deleite en Dios cuando ve a sus hijos juntos y en armonía. Dice el verso 2 y 3: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es maravilloso. El propósito de Dios para con nosotros es muy hermoso. Es bendición y vida eterna. Pero debemos tomar conciencia de nuestra responsabilidad para que esto se cumpla. Nuestra responsabilidad de estar con Cristo. Reconocer que por amor Él ha dado su vida por nosotros
y nos ha rescatado de la muerte en que estábamos. Y también nos ha puesto a reinar con Él, siendo su cuerpo en la tierra, estableciendo su reino en este mundo, trayendo el conocimiento de su gloria aquí en la tierra, haciendo las obras que Él quiere que hagamos. Y sobre todo, guardándonos en amor y en unidad, en armonía, porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu familia, bendecir la obra de tus manos, bendecirte a ti en tu entrada y salida, donde quiera que vayas. Dios quiere bendecirte y que haya vida eterna, no solamente en ti, sino fluyendo de ti. Por causa de tu manera de vivir, otros te mirarán y querrán saber qué tienes, qué sabes, que quizás ellos no tienen y no saben. Y tú tendrás la oportunidad de decirle: yo tengo a Dios de mi parte, yo soy su hijo o su hija, yo soy de Él y Él es mío, Él me compró, su sangre vertió, me lavó de todos mis pecados, me sacó del pozo de la desesperación donde vivía un mundo de tinieblas y maldad. Ya no pertenezco más allí, ahora pertenezco a algo más hermoso, más glorioso. Estamos al lado de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Podrá fluir la vida eterna a esa persona. Esa persona podrá decir: ¿y crees que Dios me perdonará a mí también? Yo he hecho 1, 2, 3, 10, 20, 100 cosas malas. Tú le dirías: la muerte de Cristo te cubre eso y millones de cosas malas más en el mundo, porque su muerte cubre todo pecado. Si te acercas a Él, Él te quiere cambiar a ti también. Y le llevas al conocimiento de Cristo. Recibe más de Dios. Dios dice: fluye bendición y vida eterna. Fluye bendición y vida eterna. Como el óleo que bajaba por el sumo sacerdote, la unción del Espíritu Santo va a fluir sobre tu vida. Va a fluir sobre la iglesia. La bendición que viene como ese rocío, después vendrán los frutos. Va a fluir en tu vida, va a fluir en la iglesia. Pero qué bueno, cuán delicioso es que habitemos siempre juntos y en armonía. No te quedes afuera, no te quedes en la casa. Aquellas personas que por alguna razón no pueden venir a la iglesia, y gracias a Dios por los que a la distancia nos siguen y están unidos en espíritu por los medios electrónicos. Qué bueno que también tienen acceso, hay medios disponibles. Pero si tú puedes venir, ven, no te quedes, porque es bueno habitar juntos en armonía. La Biblia dice: no se dejen de congregar, más bien estimúlense a las buenas obras, al amor los unos a los otros. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. Porque su propósito es maravilloso, es glorioso. Lo que Dios tiene para ti es tremendo. Acuérdate lo que le decía Jeremías a aquel pueblo. Le decía: porque mis pensamientos para ustedes son de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere darte algo maravilloso. Y Él dijo: me buscarás y me hallarás. Vendrás a mí, orarás a mí, te escucharé, decía el Señor, porque lo harás con todo tu corazón. En este día reconoce de dónde Dios te sacó. Reconoce el grado en que vivías de apartamiento a Dios. Estabas muerto, muerta en tus delitos y pecados. Dios te extendió la vida terrenal y te permitió conocerlo a Él y te dio vida, vida eterna, vida abundante.